Muy buenas noches, estamos en una presentación para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, presentada por Lady Viviana Balbuena Torres al curso Pensamiento Sistémico y Disrupción para el Desarrollo Organizacional, Maestría en Administración Organizacional en el año 2017. Vamos a empezar en primera instancia a hablar sobre el concepto de la metáfora. Metáfora entonces es una figura retórica o tropo en el que se traslada el significado de un concepto a otro o se establece una relación entre semejanza o analogías entre ambos términos. La palabra como tal procede del latín metáfora, que se deriva del griego también y significa traslación o desplazamiento. Esa es una figura retórica de pensamiento por medio del cual se hace una semejanza de la realidad, de imágenes, conceptos, a una no realidad, sino a una, digamos que a una imaginación o algo ficticio. Ahora vamos a ver quién propone el uso de las metáforas en las organizaciones. En primer lugar, encontramos a Gareth Morgan en el año 1991, quien nos presenta en este instrumento para utilizarlo a través de metáforas. Este tiene como fin interpretar a las organizaciones donde encontramos características acordes o situaciones en la empresa en la que podemos encontrar ideas claras e interpretar diferentes comportamientos de las organizaciones mediante el poder de obtener algunas soluciones frente a problemáticas que se puedan presentar. Estas, según Morgan, entonces vienen siendo la organización como las máquinas, organización como organismos, organización como cerebros, organización como cultura, organización como sistema político y organización de cárceles sinépticas. Desde este punto de vista, entonces vamos a hablar un poquito más acerca de cada una de estas. Vamos a hablar entonces de la organización como cerebro. El cerebro, como es parte de un organismo asignado, tiene una serie de características las cuales podemos ver que toma una serie de decisiones basadas no solamente en la fase racional, sino también en la intuitiva, como es el dominio sobre su cuerpo, tomando el cuerpo como una unidad o como otros organismos de interacción y se ve como un conjunto y se muestra una gran eficiencia que también lo podemos ver en las organizaciones. Ahora bien, miramos las organizaciones como un sistema político. Lo vemos más bien como un conflicto, como un eje natural de las empresas, en el cual se domina más el poder, los intereses y la influencia en todo, y se explica también de acuerdo a su ocurrencia. Ahora miremos que encontramos también organismos como cárceles sinépticas. Esos organismos como cárceles sinépticas los vemos relacionados en lo que se refiere a la relación de los individuos con las empresas, generando una progresiva dependencia. Esta se basa en sentimientos de represión, sean de manera consistente o no, o al final que la empresa puede otorgar a sus trabajadores. También encontramos organismos, la organización como los organismos o seres vivos en algunas ocasiones. Esto viene de la biología, donde vemos una serie de características como que es dinámica y se ve sometida a una serie de cambios y está ligada a la supervivencia y a la eficacia. La organización la vemos como una entidad de vida propia, la cual tiene su propio sistema y se podría denominar un sistema abierto, tal como lo manifiestan en el año 1985. Y no solo lo vemos como un ser vivo, sino que también tiene un entorno y equilibrio que hace que sobreviva o se adapte a ese entorno. Ahora, organizaciones como cultura. La cultura se deriva de la idea de la cultura, el proceso de cuidar o desarrollar la tierra, por lo cual hablamos como un modelo más de un desarrollo reflejado en un sistema de sociedad compuesto por conocimientos, ideas, valores, leyes y rituales. Esto también lo vemos encabezado en las organizaciones a través de su clima laboral, la parte organizacional. Bueno, en este caso yo tomé las organizaciones como máquinas y hice dos referencias. Organizaciones como máquinas, en este caso vemos una locomotora o vemos el automóvil.
La metáfora me dice que encontramos a la máquina que está basada en convicciones causa que provoca efectos, siendo un modelo reduccionista. También se habla que se manejan procesos eficientes de estandarización, comportamiento y provoca todo un funcionamiento en un engranaje controlado. Desde este punto de vista, entonces podemos empezar a hablar acerca del automóvil frente a la organización. ¿Cómo podemos entender una máquina como una empresa? Bueno, encontramos el automóvil que tiene una serie de características externas como internas, la cual vamos a empezar a ver en un comparativo con las empresas. Bueno, el primer ejemplo lo vemos la batería como el gerente de la empresa. Entonces, esta batería nosotros la podemos encontrar o desagregar a este automóvil frente a la asignación de una organización, que es un artefacto que acumula energía mediante un proceso electromagnético y produce electricidad. Ahora esto lo podemos asimilar con el gerente, quien es el encargado de dar energía o mejorar o inyectar esta dinámica a sus subalternos para aplicarlos a sus objetivos. Bueno, también puedo tomar el ejemplo de la bobina como el área de recursos humanos. La bobina, su definición es un inductor, es un componente pasivo de circuitos electrónicos. Su objetivo es el almacenamiento de energía para la organización, entonces lo podríamos relacionar con el área de recursos humanos para reclutar, controlar el personal y de esa manera estaríamos irradiando esa energía que me da la bobina. El alternador lo venimos comparando con los directores de la empresa. El alternador entonces es una máquina eléctrica capaz de transformar energía mecánica en eléctrica y mantener la energía en la batería y en las organizaciones lo podríamos ver como los directores transmiten esa energía a todo su equipo de trabajo. El motor. Es una máquina que produce energía tanto mecánica, que mueve la fuerza y se encarga de transformar esa energía química en canónica para mover el vehículo en la organización. Para tal caso, estaremos hablando de los trabajadores, los directores, quienes transforman la materia prima, los recursos, la mano de obra para obtener un producto final. El panel de control. Es un sistema de tablero de instrucción que indica en qué estado se encuentra el carro y nos da unas alertas en caso de fallas. En la empresa sería el sistema de gestión de calidad que avisa cómo van los procesos y cómo los indicadores pueden medir y solucionar algunas fallas. El volante con los técnicos y asistentes. El volante es un aparato que se utiliza el auto para manipular y dirigir el vehículo. Esto se hace a través del contacto mecánico con los rackers y piñones. En la empresa serían los trabajadores desde el área operativa, asistencial o técnica para cumplir una serie de actividades fijas a operar y manipular. El chasis. Sostiene varias partes mecánicas como el motor, como la batería, la suspensión, sistema de escape y caja de dirección. Este es, digamos que la fortaleza y la estabilidad de una empresa, lo cual lo podemos comparar con el área financiera que soporta y maneja los ingresos, egresos, utilidades y costos, entre otros. Las llantas. Pieza de caucho que tiene todos los vehículos y sirve para mover el vehículo. En este caso, en la empresa, el área de ventas, quien está encargado de ofrecer, distribuir los productos y dar cumplimiento a estos objetivos. Desde este punto de vista, estaríamos hablando de este. En resumen, podríamos decir que la metáfora de organización de máquinas está concebida en las organizaciones como una máquina para encontrar las partes de una máquina dentro de un rol en las organizaciones. Y este puede tener dos resultados.
Tiene claro que es una máquina el cual se encuentra ensamblada y como primero hablamos las organizaciones mecanistas, la cual comienza con la revolución industrial donde se basa de acuerdo a su buen rendimiento y para incrementar la eficacia de los organismos. Esto lo vemos en las teorías la vemos como lo dice la teoría de Adam Smith, como la división y la especialización del trabajo, y se implementa la producción en serie. Desde este punto de vista, deseamos adquirir un pensamiento más mecanista, que sostiene que el universo está determinado por leyes, esto sin presuponer un carácter mecánico de lo real, sino más bien como un proceso. Teniendo claro esto, vemos entonces que el trabajo como un proceso metódico y continuo y repetitivo, por lo que esto lo podemos aplicar en las empresas de manufactura y no de servicios. Vamos a ver también que podemos encontrar algunas ventajas y limitaciones con esta teoría. Las ventajas es que sí se tiene una tarea lineal cuando hay entornos que se aseguran el producto esperado, que se desea un producto en el que sea el mismo. Pero también encontramos una serie de limitaciones con esta teoría, que se crean dificultades al cambio y da lugar a la burocracia. Puede tener recursos recursos o consecuencias no previstas y no deseables. Puede traer desánimo dentro de los trabajadores. Pero entonces la explicación de que es una máquina es que los instrumentos para lograr un producto es para encontrar un producto determinado. Desde este punto de vista es que asumí el ejemplo de las organizaciones como máquina. Las conclusiones, de acuerdo a lo que pudimos analizar, es que la metáfora no abarca la realidad de las empresas, para lo cual sería viable unir una o varias para encontrar una cercanía con esta. La metáfora de las organizaciones como máquina está limitada al tiempo y la producción. La opinión de los trabajadores no cuenta ya ya tiene, digamos que cuenta con un tiempo y unas especificaciones y es rutinaria. Muchas gracias.